Vamos a grabar, antes que me olvide. Si nosotros recién vimos que teníamos que hacer esta cuenta de los dos valores que por separado habíamos encontrado, tanto de los metros pasados a kilómetros y el segundo pasado a hora, ¿está bien? Son estos dos valores. Si dividimos estos dos valores, me va a dar 8.633, coma y algo, ¿está bien? Coma y otro valor que no me acuerdo. ¿Está bien? Entonces uno va a decir, profesor, hay una diferencia entre este valor y este valor. Sí, es verdad, hay una diferencia. ¿Dónde radica? En que esto sigue el número periódico. El valor real de dividir 1 sobre 3600 me termina quedando acá 7777 hasta el final. Como yo lo recorté acá, recorté el valor, ¿sí? Es evidente que acá el valor no me va a dar exacto. Este sí me va a dar exacto. Y este no, ¿por qué? Porque hizo un redondeo ahí. ¿Está bien? Entonces me va a dar un pequeño desfasaje. Pero si lo hacen por este método, no es que le voy a poner chico, no está mal. Está bien, estoy suponiendo que hicieron un redondeo, en algún momento este número periódico lo tienen que decir, bueno, tomar un número en sí y hay un recorte. Entonces el número no te va a dar perfecto. Pero si está bien hecho esta cuenta, aunque haya este valor, hayas conseguido este valor y no este, no te voy a decir está mal. ¿Está bien? Se va a tener en cuenta, ¿sí? Se va a contemplar. Así que en ese sentido, quédense tranquilos. ¿Está bien, muchachos? ¿Estamos bien hasta acá? Eso es lo que más o menos habíamos visto la clase pasada, en ese poquito de tiempo que estuvimos juntos. Entonces ahora, después de hacer este juego de pasajes, que de alguna manera lo que tenemos que tener siempre en cuenta es estos dos referentes para hacer estos pasajes, es lo único, ¿sí? Ahora sí vamos a tratar de meternos a lo que concierne la cinemática. ¿Está bien? Entonces vamos a borrar esto y vamos a, que ya sabemos que en algún momento lo vamos a usar. ¿Está bien? Porque al profesor le gusta poner esas cosas de metro por segundo y por ahí te voy a poner otra cosa que está en kilómetros. Entonces va a tener que hacer algunos cambios. ¿Está bien? Pero no es porque el profesor sea malo, sino porque, bueno, ustedes tienen que estar acostumbrados a los cambios, ¿sí? O a los escenarios que se les presente y tener las condiciones o la capacidad suficiente como para, ante una situación, bueno, salir del paso con estos conocimientos que uno va aprendiendo, ¿no? Cómo modificar ciertas cosas y adecuarlas a un escenario que sea más fácil de resolver, ¿sí? Así que ahora sí nos vamos a meter a lo que es cinemática, ¿sí? Y dentro de la cinemática, que tiene que ver con los cuerpos en movimiento, vamos a analizar o estudiar dos tipos de movimiento, ¿está bien? Lo que se llama como MRU, que es movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver qué significa eso. Y otro que es MRQB. En la jerga se las conoce con esa sigla, pero significa movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Está bien? Profesor,
¿Y por qué se metió con la cinemática? ¿Por qué, habiendo tantas ramas de la física, podríamos, con hidrostática, con otras cosas, con otros campos? Lo que pasa que, bueno, dentro de las pocas clases que tenemos de cursada, uno tiene que tomar una decisión. En esa toma de decisión que uno propone, decir, bueno, esto es lo que quiero transmitir a los chicos, se puede equivocar o no, pero esto seguro lo tenés que saber. ¿Por qué? Porque el que quiere que seguir después licenciatura, te van a volver loco con esto. ¿Sí? Entonces, por lo menos, esto nos aseguramos que el que quiere seguir la licenciatura después, esto le sirve. Plano inclinado, lo que veíamos en poleas, en la parte de la física, en la secundaria, ¿se recuerdan ustedes? Bueno, esas cosas por ahí no las vamos a ver, porque en 14 clases no podemos ver. ¿Está bien? Existe otro movimiento acá, que es el movimiento circular, ¿sí? Revoluciones por minuto, que tiene que ver con correa, ¿sí? Pero bueno, no podemos ser campeones mundiales en esto y no ver otras cosas. Entonces uno ve, digamos, lo más importante o lo que más se usa, ¿está bien? Para después ver si otro tipo de movimientos asociados a esto, ¿está? Que veremos más adelante si llegamos, que sería caída libre, tiro vertical, y vamos a joder con eso de la gravedad y demás, ¿está bien? Entonces, dicho esto, vamos a arrancar con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, ¿está bien? Entonces, vamos a definir un par de parámetros, que uno sería el desplazamiento. ¿Qué es el desplazamiento? Es la diferencia entre un punto final o un punto restado, un punto inicial que vos tomes como referencia. ¿Está bien? Este es una posición final y esto sería una posición inicial. Profesor, ¿no sería, si un objeto se desplazó 230 metros, no mejor poner 230 metros antes que poner esto? Bueno, esta es la forma simbólica o formal. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo estoy parado acá y tengo acá un arbolito y acá tengo un edificio y yo quiero saber, yo estoy acá y de acá a acá hay, no sé, 100 metros y después de acá a acá hay 200 metros, si yo te digo, calculame la distancia asistente o el desplazamiento que hay de un objeto desde donde estoy yo parado hasta el edificio. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es la posición final? Esta. ¿Sí? Y acá mi referente va a ser como punto referente, o sea, punto cero. Entonces, ¿cuál es la distancia con respecto a mí que se encuentra en el edificio? Y 100 metros donde está el arbolito más 200 metros. O sea que este valor sería 300 metros. ¿Está bien? ¿Restado a quién? A la posición inicial. ¿La posición inicial quién es? Yo, donde estoy parado, o sea, sería 0. Entonces, esto que yo digo formal, 300 menos 0, me queda 300. Me van a decir, profesor, chocolate por la noticia. Si usted está acá a una distancia de 300 metros, es 300 metros. ¿Está bien? Pero si algo te dice el desplazamiento o la distancia existente entre el edificio y el árbol, ¿sí? Van a ser, de donde yo lo estoy mirando, si yo estoy en el arbolito, va a ser 200 metros. ¿Está bien? Pero si yo estoy mirándolo de acá, yo estoy viendo que de acá hasta el edificio hay 300 metros. ¿Sí? Y de acá hasta el arbolito hay 100 metros. Si yo hago esta diferencia,
me termina dando 200, que es la distancia existente entre el árbol y el edificio. ¿Está bien? Parece muy redundante esto, pero bueno, esta es, digamos, la forma simbólica o cómo se expresa el desplazamiento. La diferencia o la distancia existente entre un punto al cual yo quiero ver, digamos, qué tan lejos está, con respecto a donde yo estoy parado. ¿Está bien? Ese es el concepto de desplazamiento, ¿sí? O distancia, que hay un objeto de un punto que vos quieras tomarlo como referente. En este caso yo me pongo como referencia. ¿Está? Entonces, si yo hago esto, veamos lo siguiente. Vamos a suponer, el concepto de velocidad. El concepto de velocidad, ¿sí? Es el cociente ¿Qué cosa, Guillermo? Esto es la forma, el desplazamiento o distancia, ¿sí? Profe, Sí, buenas noches. Es que se me colgó el internet y justo cuando estaba mostrando la parte del desplazamiento. claro, es la distancia, el desplazamiento Mm, o distancia, es la diferencia entre una posición final o una posición a la cual yo quiero ver qué tan lejos está, con respecto a una posición inicial que yo tomo como punto de referencia. ¿Está bien? Si yo tomara, digamos, yo veo que mi heladera está acá a 3 metros, bueno, de acá va a estar a 3 metros, pero ¿con respecto a quién? Con respecto a donde estoy yo parado. ¿Está bien? Entonces yo me tomo como posición inicial, o sea, punto cero, punto de referencia. Y el punto final va a ser la distancia, qué tan lejos se encuentra ese objeto de mí, que estoy como referente, como punto cero. Entonces, es obvio que uno me diga, bueno, con respecto a donde yo estoy parado, la heladera está acá a 2 metros. ¿Está bien? Pero uno de fondo, ¿qué diría? Bueno, la posición final, ¿cuál sería? 2 metros. ¿Y qué tan lejos está? Y la posición inicial, que es donde me encuentro yo. Si estoy parado con mi punto de referencia, o donde yo quiero medir esa longitud, esa distancia, yo sería mi punto cero. ¿Está bien? Que dicho en otras palabras es la distancia. Uno va a decir, profe, córtela con eso. Bueno, si usted se pone como punto cero, la heladera está a 2 metros y punto. Es distancia, no me la dé tan vuelta. Pero yo lo tengo que escribir de esta manera porque esta fórmula sirve para otras cosas. ¿Sí? Y es bueno que, ¿sí? Y ahora van a ver por qué sirve esto. ¿Está bien? Eso es lo que significa desplazamiento o distancia. Vamos a ver un segundo concepto, velocidad. ¿Está? Velocidad, como ustedes se dieron cuenta, 30 kilómetros por hora, eso es una velocidad. Ustedes lo tienen a flor de piel. Esto es la velocidad que va en un auto, 80 kilómetros por hora. Pero fíjense que en la unidad del numerador está en longitud. Y en el denominador en tiempo. Entonces yo intuitivamente podría sacar a qué es igual la velocidad. A un parámetro de distancia sobre un parámetro de tiempo. ¿Está bien? Porque lo saco ya intuitivamente de ese valor que estuvimos jugando hace un ratito atrás. ¿Está bien? Pero, si distancia o desplazamiento es esta diferencia, la coloco acá. Es un punto final menos un punto inicial. ¿Está bien? ¿Y el tiempo qué va a ser? También lo mismo. Si yo como pongo como parámetro cero,
quiere decir que mi posición inicial va a ser 0. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ver qué tan lejos se encuentra, lo voy a tomar con respecto a donde yo estoy parado. ¿Está bien? Entonces, si la ladera está a 2 metros, ¿está a 2 metros de quién? De mí. Entonces acá irá 2 metros y acá irá 0. Porque yo soy mi punto 0, mi punto de referencia. Ahora, si yo quiero contar, quiero caminar hacia allá y quiero ver cuánto tardo, lo que yo tardo en llegar a la ladera, vamos a poner 2 segundos, ese va a ser mi tiempo final. ¿Restado a quién? A mi tiempo inicial. ¿Cuál es mi tiempo inicial? Si yo soy mi punto de referencia, también es 0. Pero también tiene que tener un tiempo inicial. Que en este caso, ¿cuál va a ser? Mi 0, porque yo parto de acá, desde este punto, y empiezo a desplazarme. Voy a desplazarme tanta distancia en tanto tiempo. Entonces va a haber una posición final y un tiempo final. Pero en ese caso, ¿cuál va a ser la posición inicial y el tiempo inicial? Es donde, porque yo soy el referente. Posición 0, distancia 0, porque parto de acá. Quiero ver qué tan lejos está de mí esa ladera. Y el tiempo inicial, cuando empiezo a contabilizar, ¿cuándo empiezo a contar? ¿Cuánto tardo en llegar a la ladera? Bueno, arranco. Yo parto de 0. 0, 1, 2, hasta que llego a la ladera. Mi tiempo final fue 2 segundos, pero yo empecé a contar de 0. ¿Cuál es mi tiempo inicial? 0. Será 0. Pero también tengo que escribirlo de esta manera. ¿Está bien? ¿Estamos? Entonces, va a ser la fórmula de velocidad. Esta la tenemos a flor de piel, porque ya lo vemos en estas velocidades que se moviliza o se desplaza un vehículo. Entonces sé que intuitivamente es distancia sobre tiempo. Pero esto también se puede escribir de esta manera. ¿Está bien? Posición final, posición inicial, tiempo final y tiempo inicial. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué, profesor, da tantas vueltas? Porque ahora esto lo vamos a ver a flor de piel. ¿Está bien? ¿En qué situación? Para poder demostrar a qué cosa se le llama movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver eso. Vamos a borrar acá. Y vamos a ver el siguiente escenario. Vamos a suponer que acá tenemos un auto. Y que viene a una cierta velocidad. Que no la sé. Pero sí tengan en cuenta esta situación. El vehículo viene a una cierta velocidad. Yo vengo manejando, es como si ustedes vinieran manejando. Y mantienen el pie en el pedal con una cierta presión. Entonces quiere decir que me voy a mantener a una cierta velocidad. Tratando de que sea constante, por decirlo así. ¿Está bien? ¿Estamos? Pero que no sé. No sé a qué velocidad viene ese vehículo. Entonces digo, bueno, quiero saber a qué velocidad viene. ¿Está bien? Entonces yo que estoy parado acá, voy a elegir ese punto como 0 de referencia. Mi punto 0, acá. Este es mi punto de referencia. Entonces, vamos a suponer que yo de acá parado, puedo darme cuenta de lo siguiente. De decir, a ver, acá hay unas personas que me ayudan, y por lo menos, y están parados, no sé, vamos a suponer que está, acá hay otro que está a 80 metros. ¿Sí? Tengo otra persona que está acá a 160 metros. ¿Está bien? Y vamos a suponer que este vehículo, cuando apenas pasa por acá, yo con el cronómetro toco acá para cronometrar cuánto tiempo va haciendo. Entonces hay otro que está con el cronómetro acá y le digo, vamos, apretemos. Entonces este va a ser mi punto 0. 0 metros y también 0 segundos. Porque a partir de donde estoy yo, voy a empezar a calcular. Vamos a suponer que apenas el vehículo llegó a este punto,
recorrió 80 metros, ¿sí? El que está acá para y da que hizo un segundo. Este paró, y vamos a suponer que el vehículo sigue avanzando, y cuando llega a los 160 metros, la otra persona que está acá para el cronómetro y le da 2 segundos. ¿Me siguen la idea? ¿Venimos bien? Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. Yo voy a analizar este punto, esta parte. Vamos a llamarla sector 1, lo voy a dividir por sector. Voy a analizar esto. Y después voy a analizar este sector, analizar 2. Y si queremos podemos hacer uno más. Vamos a suponer que hubiésemos tenido acá a los 240 metros, que el vehículo sigue y pasa por ese punto, y otro más cronómetra y le da 3 segundos. Fíjense que la distancia que puse a mis compañeros está a 80 metros. 80 metros y 80 metros. ¿Está bien? Intuitivamente. Entonces voy a usar esto, esta fórmula que recién les propuse, y voy a decir, a ver, en el tramo 1, la velocidad, que es posición final menos posición inicial, sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Está bien? ¿Cómo calculo eso? Bueno, si yo veo acá, y este es mi referente, ¿cuál es mi posición final? 80 metros. 80 metros. Menos mi posición inicial. ¿Quién es la inicial? Yo. A partir de mí quise hacer el cálculo de la velocidad a la que va el vehículo. ¿Está bien? Entonces, acá va a ser 0. 0 metros. ¿Está? Entonces divido tiempo 0. ¿Cuál es el tiempo final? El tiempo final en este tramo es el tiempo que cronometró este muchacho, o sea, 1 segundo. ¿Restado a quién? A mi tiempo inicial. ¿Quién es el tiempo inicial? A partir de mí. Tiempo 0, porque a partir de mí pusimos todos los cronómetros y empezamos a contabilizar. 0 segundos. Si yo hago esta cuenta, 80 dividido 1 me queda 80. La resta de unidades me termina quedando la misma unidad, metros. Y segundo menos, 1 segundo menos 0 segundos me termina quedando 80 metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar el punto 2. La velocidad. En el punto 2, fíjense que la posición final de este tramo es 160 metros. Entonces vamos a poner 160 metros. Esto es lo obvio porque lo tendría que poner acá. Restado la posición inicial. Ahora la posición inicial de este tramo no soy yo, sino este muchacho que estaba parado acá. ¿En qué posición se encuentra? En 80 metros. Entonces, 80 metros. ¿Está bien? Dividido. ¿Cuál es el tiempo final? El tiempo final es lo que cronometró ese muchacho a los 160 metros, o sea, 2 segundos. ¿Restado a quién? A lo que tardó este muchacho acá, lo que cronometró, 1 segundo. Si yo hago esas cuentas, 160 metros menos 80 metros, me termina quedando 80 metros. Y si yo resto 2 segundos menos 1 segundo, me termina quedando 1 segundo. 1 segundo. Que esto 80 sobre 1 es 80 metros sobre segundo. ¿Está bien? Y si hago un tercer tramo, el tercer tramo que hice recién, este sector 3, ¿está bien? La velocidad va a ser, de vuelta, posición final, 240 metros.
menos ¿quién? Posición inicial de este tramo. La posición inicial va a ser este. ¿Se va a dar cuenta que la posición inicial depende de donde yo lo tome? Como estoy analizando este tramo, esta es mi posición inicial, 160 metros. Dividido el tiempo final, es lo que cronometró el muchacho, 3 segundos. Menos el tiempo inicial, lo que cronometró este muchacho anterior, 2 segundos. Entonces, si hago esta cuenta, 240 menos 160, me termina dando 80 metros. Dividido 3 segundos menos 2 segundos, 1 segundo. Que esto es lo mismo que escribir 80 dividido en 80, metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, hagamos un resumen de todo esto que vimos. Ustedes se fijaron que el escenario que yo les presenté era poner a cada persona a la misma distancia. Elegimos 80 metros. De 0 a 80 metros puse una persona para que me ayude. Otro 80 metros con respecto acá, o sea, a los 160 metros puse otra persona. Y a otros 80 metros más, con respecto a este, a 80 metros más puse otra persona, o sea, de 160 a 240. ¿Está bien? Eso por un lado. Que puse a las 3 personas a igual distancia con respecto de mí. ¿Está bien? Todos, las 4 personas, incluyéndome yo, todas separadas a la misma distancia. Dio casualidad que, fíjense que el tiempo que se cronometró, ¿sí? En el primer tramo fue de 1 segundo, en el siguiente tramo pasó de 1 segundo a 2 segundos, o sea que también tardó 1 segundo, y de 2 segundos a 3 segundos también pasó 1 segundo más. ¿Qué quiere decir con esto? Y ahí viene la definición de movimiento rectilíneo uniforme. Que nosotros vamos a estar en presencia de un movimiento rectilíneo uniforme cuando el vehículo recorra espacios iguales en tiempos iguales. Espacios iguales en tiempos iguales. Fíjense que son espacios iguales, 80 metros. ¿Y el tiempo cómo fue en cada 80 metros? De 1 segundo. Acá 1 segundo y acá 1 segundo. ¿Está bien? Este tipo de movimiento se llama así porque, bueno, recorre. Si yo duplico o triplico la distancia, se va a duplicar o triplicar el tiempo. Eso significa movimiento uniforme. ¿Y rectilíneo por qué? Porque el vehículo se desplazaría en línea recta. ¿Está bien? De ahí viene el rectilíneo. Entonces, la definición sería MRU, cuando estoy en presencia de MRU, cuando el vehículo recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Y lo hace en línea recta. ¿Sí? Obvio, me va a decir, profesor, escúcheme, esto es un escenario ideal, porque no es tan así, digamos, si yo quiero calcular algo, una distancia, bueno, la distancia no va a ser siempre así, va a haber una variación, bueno, estaríamos hablando de otro tipo de movimiento, ¿está bien? Bueno, es un momento, digamos, una situación ideal, ¿está bien? ¿Dónde? Fíjense, si yo voy acá manejando un vehículo a una cierta velocidad, pero yo del pie del acelerador no lo corro, no lo piso ni lo levanto, se supone que el vehículo debería desplazarse
con la misma velocidad, o sea, recorrer determinado espacio, espacios iguales, con respecto a tiempos iguales, que es lo que tenemos acá. ¿Está bien? Si yo duplico la distancia, se duplica el tiempo. Si triplico la distancia, se duplica el tiempo. ¿Está bien? Eso es lo que significa este tipo de movimiento. ¿Está? ¿Y qué es lo que hicimos acá? Al analizar con esta fórmula de velocidad que les presenté, ¿sí? Al analizar qué pasó con la velocidad. Quiere decir que de este punto a este punto, me di cuenta que la velocidad, cuando yo analicé en este tramo, era de 80 metros por segundo. Cuando yo analicé el segundo tramo, la velocidad, ¿cuánto me dio? 80 metros sobre segundos. Y cuando yo analicé el tercer tramo, ¿qué velocidad me dio acá al final? 80 metros por segundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando pasó el vehículo, ahora sí estoy en condiciones de determinar a qué velocidad venía. Porque si en este punto, en este tramo, saqué la conclusión de que su velocidad es de 80 metros por segundo, es lo que estimó esta persona. En este punto, 80 metros por segundo, y esta otra persona calculó, por estos cálculos que hicimos, 80 metros por segundo, ahora yo, que estoy acá, cuando pasó mi vehículo, quiere decir que también venía 80 metros por segundo. ¿Está bien? Entonces yo a través de este análisis pude sacar la conclusión a qué velocidad venía ese vehículo. ¿Está bien? Venía en forma constante. Le dije que el acelerador ni levantaba el pie ni lo apretaba. ¿Está bien? Estamos, entonces, en este tipo de movimiento, con esto que hicimos acá, le estoy demostrando que la velocidad en este tipo de movimiento es constante. Entonces, ¿qué saco como conclusión? La velocidad en este sistema, el MRU, es constante. Constante significa que no cambia, es siempre la misma. ¿Qué es lo que vimos acá? Lo hicimos matemáticamente y si no se levantaba el pie, se mantenía siempre en la misma posición, quiere decir que el vehículo se desplazaba a la misma velocidad. ¿Qué es lo que calculamos y estimamos acá? ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora, vamos a incluir otro concepto, que es el de aceleración. ¿Está bien? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Más o menos se entiende la idea, chicos? ¿Qué lo sacamos esto en concreto? Que bueno, a través de este dibujito, lo que quisimos explicar era en qué se basa este tipo de movimiento. Que recorre espacios iguales en tiempos iguales. Lo hicimos adrede así, suponiendo que tenía ayudantes a iguales distancias, calculamos los tiempos, y cuando planteamos la velocidad, pudimos sacar una conclusión acá, que el vehículo se desplaza a un mismo valor. O sea que la velocidad es constante. Y otra cosa que si el vehículo se desplaza de esta manera, a esa misma distancia, tarda el mismo tiempo. Bueno, en eso se consiste este tipo de movimiento. ¿Está bien? Es el concepto de velocidad. Ahora vamos a ver el concepto de aceleración. ¿Qué significa aceleración? Va a decir, bueno, profe, sí, tengo una idea de aceleración. Yo voy con el auto 80 kilómetros por hora y tengo un auto adelante y se supone que para pasarlo necesito apretar el pedal y voy a tener un aumento en la velocidad y voy a terminar pasándolo, porque si no, el que viene de frente me choca. Tengo una idea. Bueno, vamos a plantear la fórmula formal de cómo sería esto. Vamos a borrar esto por acá. Me queda 1 minuto 33 bajo la aceleración.
Me queda un minuto. Vamos a salir, así me esperan a que grabe, y estén atentos al Classroom, así le indico para ingresar de vuelta. Vamos, chicos, antes que se corte. Vamos.